Vamos entonces a continuar con la palabra de Dios en esta noche, siguiendo el tema de carta del apóstol San Pablo a los romanos. Ya este es el mensaje número 53 de esta maravillosa, preciosa carta. Le habíamos dicho cuando comenzamos la introducción que esta carta prácticamente tiene 3 divisiones. Ya vimos las 2 primeras divisiones, así que vamos con la última. Le habíamos dicho que la primera división tiene que ver, hermanos, con declarar a todo el mundo bajo pecado. Esa fue la intención del apóstol Pablo. Me lo toma Romanos capítulo 1 hasta Romanos 3, 20. Hasta ahí dejó a todos bajo pecado, tanto a judíos como a gentiles. Pero luego habla acerca del Evangelio, la buena nueva de salvación, de la justificación por la sola fe, Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta Romanos 11, 36, que terminábamos hace 8 días dándole toda la gloria a Dios, salvación para la gloria de Dios. Y la sesión número 3 la tenemos ahora del capítulo 12 hasta el capítulo 16, donde termina la carta. Y el tema general es la vida práctica del cristiano. La vida práctica del cristiano, es decir, ya está la enseñanza, ya está la doctrina, o digámoslo de otra manera, ya está la teología, ahora va una vida práctica, mi amado hermano. Y entonces vamos a leer, hoy vamos a mirar, el tema de esta noche es fundamento del vivir cristiano. Para que haya una vida práctica del cristiano, obviamente parte de un fundamento, es decir, hoy vamos a ver el fundamento de ese vivir cristiano, y de ahí en adelante vamos a comenzar a ver qué es el vivir cristiano, cómo debe vivir un cristiano, pero obviamente requiere del fundamento. Sin este fundamento, hermanos, no hay manera. Por eso vamos a mirar hoy capítulo 12, versículo 1 y 2. Los 2 primeros versículos nos van a hablar de ese fundamento para poder nosotros vivir la vida cristiana. Dice así ahí, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este es el fundamento, esta es la base, hermanos, del vivir cristiano. Vamos a ver muchos tópicos de la vida práctica del cristiano, pero arrancamos con el fundamento hoy. Aquí yo voy a hablar de 4 cosas en esta hora. Número 1, es lo que se puede definir como teología y práctica inseparables. Fue lo que yo pude ponerle allí como ese nombre a esa primera partecita del verso 1. Teología y práctica inseparables. Es decir, estamos hablando de creyentes verdaderos. Y entonces el versículo 1, la primera parte dice, así que, hermanos, es lo que usted tiene ahí. La Biblia textual dice, así que, hermanos, bueno, lo mismo. Pero la Nueva Versión Internacional dice, por lo tanto, hermanos. Por lo tanto, hermanos. Es decir, pudiéramos también decir, por consiguiente, o como una consecuencia. Es decir, hermanos, Pablo ya expresó el pecado del hombre y expresó el evangelio de cómo el hombre puede ser salvo, de cómo el hombre es libre del pecado para poder él ser ahora justificado por la sola gracia por medio de la fe. Cuando ya él ha expresado todo eso, entonces ahora dice, bueno, así que, hermanos, es decir, usted ya tiene toda la doctrina, usted ya tiene toda la teoría, digámoslo así, o tiene toda la teología, pero entonces ahora, gracias a todo eso que tiene, entonces como consecuencia de eso, o por tanto, debemos vivir entonces como sigue, es lo que dice. Ahora, ¿por qué quiero enfatizar esa primera parte y esa primera expresión, teología y práctica inseparable? Porque, hermano, lamentablemente la iglesia se ha dividido en estas 2 partes, siempre buscando un extremo y lamentable. Algunos enfatizan la sola enseñanza,
rechazando la práctica. Es decir, hay personas que fácilmente van a decir, a mí me encanta Romanos, pero los primeros 12 capítulos. Es decir, yo me enamoro de la doctrina que tiene Pablo, de la teoría, de esa teología. Es impresionante la teología. Y la práctica, bueno, allá los que, pero a mí me importa es esto, y esto es lo que yo quiero, y por eso voy a un seminario, y por eso voy a talleres, y por eso voy a la iglesia, y ojalá que el pastor sea bien instruido para que me enseñe, porque eso es lo que yo quiero, y a mí eso es lo que me importa, y hágale. Entonces tenemos mucha gente con una cabeza muy grande, pero sin una vida práctica de la fe cristiana. Pero está el otro extremo. Hay muchas personas que dicen, mira, a mí me gusta Romanos, pero por favor, no me hable de los primeros 12 capítulos que para mí no tienen. A mí háblenme de Romanos capítulo 12 hasta el 16. Yo quiero es la práctica. A mí no me venga, pastor, a hablarme de la doctrina. A mí no me importa eso, teología de eso para otros. A mí enséñeme cómo yo voy a vivir ahora. Enséñame a mí cómo resuelvo mis problemas del matrimonio, cómo resuelvo mi andar, mi diario vivir. Eso es lo que yo necesito. Enséñame cómo prosperar, enséñame cómo hacer dinero, enséñame a vivir ahora. Eso es lo que me interesa. Así que a mí me gusta Romanos, capítulo 12 al 16, porque Pablo allí nos dice, oh, cómo debo vivir. Yo eso es lo que quiero ahora. A mí qué me importa entender la justificación, entender la gracia. A mí eso me tiene sin piedad. A mí me importa es cómo voy a vivir ahora. Y hay muchas iglesias así, y pastores así. Entonces rechazan totalmente la doctrina y quieren irse, entre comillas, por una vida práctica. Yo recuerdo una vez un seminario, yo fui, creo que un alemán, no recuerdo, pero de estos hombres eminentes, y él habló acerca de cristología, hermano. Lunes en el seminario a viernes, 6 de la tarde a 9 de la noche, eran 3 horas, eran 3 sesiones con este varón, no nos daban tiempo ni para respirar. Cuando terminamos el día viernes, me acuerdo tanto, una pastora en esa época, obviamente yo estaba donde eran pastoras, sale la pastora, yo estoy ahí, yo estaba hablando con un grupito de estudiantes allí, mucha eminencia de ese hombre, tremendo lo que me enseñó sobre cristología, no hermano, impresionante eso, estábamos discutiendo ahí, y salió una señora ahí hablando con otro grupito, y venía hablando la pastora. ¿Qué es lo que dice? Dice, ese señor tiene conocimiento hasta por los poros, pero nada de espíritu. Así dijo. Hermano, yo casi que me frustro porque yo estaba tan contento y ella habla así, me fui pensando por mucho tiempo. ¿Cómo así? Después vine a entender que muchos cristianos desprecian la enseñanza, la doctrina, la teología, supuestamente por el espíritu. Y el espíritu se refiere a que para qué tanta doctrina, y usan mal ese versículo, la letra mata, el espíritu vivifica. En otras palabras, lo que esa señora quiso decir es, en vez de ponernos a orar aquí, o yo pensaba que nos iba a imponer las manos, nos iba a ministrar, nos íbamos a caer al suelo, íbamos a tener experiencias del Espíritu Santo. No, él se puso a enseñarnos teoría. Hermanos, ni el uno ni el otro. Y yo creo que a eso es que se refiere el apóstol Pablo cuando dice, así que hermanos, por lo tanto hermanos, es decir, como ya tenemos la doctrina sólida, ahora esa doctrina nos va a permitir ir a una vida práctica, porque no podemos descuidar la una ni la otra. El cristiano verdadero se conoce porque tiene un muy buen conocimiento de la palabra de Dios, pero tiene una muy buena práctica. Teología sin práctica, hermanos, no tiene sentido. O también, supuestamente una práctica sin teoría o sin doctrina tampoco sirve de nada. Hoy se conoce como el empirismo. Bueno, puede ser que funcione para muchas personas, pero sin un conocimiento, mi amado hermano, de lo que mucha gente aprende cosas así de lo cotidiano. Pero es mejor, hermanos, y hay una muy buena y mejor preparación cuando la gente tiene un estudio claro, conciso de la materia. Podríamos decir entonces que la vida práctica, hermanos, es el resultado de una verdadera enseñanza. Y entonces primera de Juan 2, 3 al 6, quiero leerlo como para apoyar ese punto de número 1, teología y práctica inseparables. Es decir, esto no se puede separar, lo uno lleva a lo otro, y lo otro necesita de lo uno, de lo primero. Primera de Juan 2, 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Note que habla de un conocimiento de Dios, de Cristo. Nosotros sabemos
que le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Usted está viendo ahí teoría y está viendo práctica. En esto, dice Juan, sabemos que conocemos a Cristo. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos, es decir, si lo obedecemos. Si una persona tiene un buen conocimiento del Señor, va a tener una muy buena práctica. El que dice, y luego dice ahí, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Vio? Que ese es el punto. Mucha gente, yo conozco al Señor, pero no guarda sus mandamientos, es decir, no tiene una vivencia, como es el tema, hermanos, la vida práctica del cristiano, el fundamento del vivir cristiano, que es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver. Esta es una pequeña introducción. Entonces dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que conoce muy bien la palabra, la doctrina de la gracia, digámoslo así, pero no vive una vida práctica de obediencia, hermano. Por eso el tema es el vivir del cristiano, el fundamento del vivir cristiano. Es decir, si no hay una evidencia de eso que conoce, no lo conoce. Lo conoce en teoría, pero no lo conoce en una vivencia diaria. Y sigue diciendo, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, por esto es que sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Conocimiento de Cristo, imitación de Cristo. Eso sería. El que dice que le conoce a Él, que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Número 2, luego viene el apóstol Pablo a dar un ruego. Puse ruego y exhortación por la traducción de ese texto, pero este ruego o esta exhortación que hace Pablo se da por la misericordia de Dios, versículo 1b. Y volvemos, dice el versículo 1, así que hermanos, y este es el ruego, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí estamos viendo a Pablo rogar, pero lo hace por las misericordias de Dios. Ahora, la Biblia textual, de donde yo tomo las dos palabras, dice así, así que hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios. La Reina Valera, os ruego, pero la versión textual, la Biblia textual dice os exhorto, y apunta a la gran misericordia de Dios. Nueva versión internacional dice, por tanto hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego. Ahora, ¿por qué pongo yo ruego y exhortación? Porque algunas traducciones, como la versión del 60, traducen rogar o ruego, pero en otras traducciones, como la Biblia textual, dice os exhorto. Porque es que esa palabra no se puede traducir bien, no hay una manera en el original, esa palabra no tiene una buena manera de traducción, de traducirse, sino que la idea que lleva es un rogar, pero también un mandato, un mandamiento de exhortación. Es decir, no es un por favor, sino es un por favor, pero con un mandato allí implícito, ¿no? Entonces es la idea. Entonces por eso algunos ponen exhortación, está exhortando, pero es una exhortación con ruego. Como cuando usted le da una orden a alguien, pero como con rogando. Hágalo por favor, ¿no? Como, hágalo por favor, o sea, usted le está rogando, le está pidiendo el favor, pero además lo está ordenando y tiene la autoridad para hacerlo. Entonces Pablo está diciendo así que hermanos, os exhorto, pero esa exhortación, hermano, tiene que apelar a la gran misericordia de Dios. Por eso yo pongo que es un ruego y exhortación para un vivir cristiano, y que ese ruego y ese vivir cristiano va a depender obviamente de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto, hermanos, dice os exhorto por la misericordia de Dios, y luego comienza a hablar cuál es la exhortación que Él va a dar. Pero entonces Él habla de la misericordia de Dios porque ya había hablado en Romanos 9, 16 y 18 lo siguiente, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Como todo depende de Dios, entonces el vivir cristiano, el fundamento para la vida cristiana, hermano, está en la misericordia de Dios.
que si bien es cierto, hermanos, que Dios nos ordena a vivir de una manera correcta, de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros no vamos a poder sin esa misericordia de Dios. Y esa es la idea. Como lo podemos ver en Hebreos 4, 16 al 14, acompáñame allí porque ese texto es impresionante y yo creo que aquí estamos fallando muchas personas cuando fracasamos en la vida cristiana. Dice Hebreos 4:14, perdón. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, y este es Cristo, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Muchos traducen como confesión o la creencia. Retengamos la doctrina, lo que hemos creído. Y luego dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero ahora note este verso: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si bien es cierto que Pablo aquí nos exhorta ahora a vivir una vida cristiana y nos da el fundamento de cómo va a ser, que ahorita lo vamos a hacer específicamente en el versículo 2, él dice que él ruega, pero por las misericordias de Dios, es decir, tengamos presente que el mandato que nos va a dar depende de la misericordia de Dios. Y según lo que vemos en los contextos, Dios da misericordia al que quiere, es decir, no la va a dar a todos, sino al que quiere. De quien quiere tiene misericordia, pero Él tiene un trono de misericordia y nos exhorta a que nosotros vayamos a ese trono de misericordia. Es decir, nosotros no podemos pretender vivir la vida cristiana sin esa misericordia de Dios, porque vamos a fallar. Como vamos a vivir la vida espiritual, ya tenemos la solidez de la doctrina, pero ahora vamos a vivir la vida cristiana. Pero ¿cómo la vamos a vivir? Nosotros no somos capaces, necesitamos de la misericordia, de la gracia de Dios que está en su trono. Así que Él dice, acérquese al trono de la gracia, y esto es diario, mi amado hermano. Si queremos vivir el cristianismo correcto, tener una vida cristiana, una práctica genuina del cristianismo, nos va a tocar ir al trono de la gracia y pedirle a Él gracia y misericordia para poder vivir. Si no, no lo vamos a poder hacer. El tercer punto, hermanos, dije que iba a hablar de 4, aunque en el último punto me extiendo un poquito, pero el tercer punto es una ofrenda agradable a Dios. Versículo 1, la última parte del verso 1, la parte C, diría: así que os ruego por las misericordias de Dios. ¿Pero qué me va a rogar? ¿Qué nos va a rogar a la iglesia de Roma? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el ruego. Yo les ruego a ustedes, pero a la vez como una exhortación, pero lo hago por la misericordia de Dios que necesitan. ¿Qué les ruego? Que se presenten ustedes, que presenten, y aquí es personal, cada uno lo tiene que hacer, que presente su cuerpo, digámoslo así en singular, presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es el culto racional, sería. La Biblia textual dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Aquí ya no habla de culto como un sacrificio, sino como un servicio de adoración a Dios. Pero la Nueva Versión Internacional dice, otra vez, os ruego por la misericordia de Dios, que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y entonces aquí estamos viendo, hermanos, que el apóstol Pablo está tomando esta referencia de lo que es un verdadero sacrificio. Y él está pensando en los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, que tenían que ser sacrificios excelentes, escogidos, para poder presentarlos a Dios, de tal manera que Dios se agradara. Y esa es la idea. Por lo menos un versículo de tantos, pero Éxodo 29:18 dice: y quemarás todo el carnero sobre el altar. Y mira lo que dice: es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. En otras palabras, Dios está diciendo:
que Él va a recibir, se tiene que presentar un sacrificio, y Él de ese sacrificio va a oler. Tiene que subir a Él como un olor grato, algo que le agrade a Él, una ofrenda que Dios acepte. Y entonces Pablo está tomando eso y está diciendo ahora nosotros, para poder vivir una vida cristiana como es debido, practicar, vivir el Evangelio, necesitamos que nuestros cuerpos sean ofrecidos al Señor como se ofrece un sacrificio que a Dios le debe agradar. Ahora, yo sé que algunos creen que es el cuerpo externo, pero yo estoy de acuerdo con muchos comentaristas que dicen que aquí lo que él está diciendo es el ser total, es decir, no está hablando solo del cuerpo, sino que está diciendo ofrézcase todo su ser, cuerpo, alma o espíritu, y preséntelo a Dios totalmente como un sacrificio, o como una adoración espiritual, o como dice aquí, o como un sacrificio vivo. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que el sacrificio verdadero, o el único sacrificio verdadero del cual Dios se agrada, es el sacrificio de Cristo. Esa es la ofrenda excelente. Y en Efesios 5:2 leemos lo siguiente, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo se entregó? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo, hermanos, se entregó como una ofrenda. Cristo entregó todo su ser como una ofrenda a Dios que fue de grato olor. Ahora, no es que nosotros vamos a sacrificarnos como Cristo. Y quiero aclarar aquí, porque algunas personas toman ese pasaje para decir que se entreguen al Señor como un sacrificio vivo, y ellos creen que entonces es ir a ayunar y mortificarla, en ese sentido, no, mortificarla no, sino más bien, que era lo que yo iba a decir, castigar la carne. Vamos a aguantar hambre y castigamos la carne. Es que este cuerpo es malo y hay que castigarlo. Algunos quieren, cuando van a orar, hasta no sé si ponen ahí arroz y se sientan, se arrodillan en el arroz, en el maíz, para castigar el cuerpo. Entonces van a una vigilia y toda la noche tienen que pelear contra el sueño para castigar a este cuerpo y doblegarlo. Hermano, no está hablando de eso. Hay otros que se sacrifican, se laceran y todo, o sea, hay gente que tiene cosas raras. Y que Pablo dice que yo debo presentar más bien un sacrificio vivo, y no, él no está diciendo eso. Él está hablando, hermanos, de una entrega al Señor por medio de Jesucristo, es decir, y está hablando ahora de en adelante de un vivir cristiano que le agrade a Dios, un sacrificio agradable a Dios, que mi vida total sea una ofrenda de olor grato a Dios en mi trabajo, en mi estudio, sobre todo en mi casa, en mi hogar, en lo privado donde nadie me conoce. Mi vida espiritual, mi vida cristiana debe reflejarse de tal manera que a Dios le agrade, como le agradaban los sacrificios del antiguo pacto. Eso es lo que está diciendo, no podemos ir más allá. Ahora, la Biblia habla de que se espera que los cristianos igualmente se presenten a Dios de esa manera, y en Romanos, después lo veremos, pero 15:16 nos dice: para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles, note, les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo dice: yo prediqué el Evangelio a los gentiles para que los gentiles lleguen a hacerle al Señor esa ofrenda agradable, es decir, una vida que le agrade a Dios. Y otra vez, hermano, tú y yo no vamos a poder vivir como una ofrenda que a Dios le agrade si primero no acudimos a las misericordias de Dios y no lo hacemos en el sacrificio que a Dios le agrada, que es el de Jesucristo. Es decir, estando unidos a Cristo. Por eso mire lo que dice 1 de Pedro 2, 4 al 5. 1 de Pedro 2, 4 dice: acercándoos a Él, piedra viva. Cristo es piedra viva. Acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Es decir, Cristo es esa piedra viva que Dios, para Él es escogida y preciosa. Luego dice: vosotros también, como piedras vivas, no que somos piedras vivas, sino que como piedras vivas, y este será por estar unidos a Cristo, sed edificados como casa espiritual. Aquí nos habla de casa, y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los sacrificios o las ofrendas
que las está tomando con el del antiguo pacto, que son aceptadas a Dios, es solamente por medio de Jesucristo, que es la ofrenda que Él acepta. O sea, Dios, la única ofrenda que Él acepta otra vez es la de Jesucristo. Pero se nos pide a nosotros que presentemos ofrendas a través de Jesucristo. Pero la ofrenda que se nos pide aquí es una vida práctica, es la vivencia del cristiano. ¿Cómo vive el cristiano? ¿De qué le sirve a un cristiano ir a toda una vigilia? ¿De qué le sirve a un cristiano meterse 3 días de ayuno si internamente él no cambia y él va a seguir el mismo? ¿De qué le sirve a un cristiano asistir todos los domingos a todos los cultos si él no va a cambiar? El domingo les hablo de una persona que pasó por eso. No perdía un culto aquí, pero había un demonio en la casa. Hebreos 13:15. Ahora nos habla también de cómo hacerlo. Así que ofrezcamos siempre, y mire esa palabra, siempre. Yo soy el que ofrezco, debo ofrecer, pero lo debo hacer siempre a Dios por medio de Él. Otra vez por medio de Cristo, hermano. Tú y yo sin Cristo olemos feo. Para oler una ofrenda que a Dios le agradece en Cristo. Y eso tenemos que tenerlo claro. Ofrezcamos siempre a Él por medio de Cristo sacrificio y alabanza. Y entonces aquí ya nos da otra idea, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, ¿cómo yo puedo ser un sacrificio vivo, santo, y que a Dios le agrade, que es el culto racional, o que es el culto normal? Podríamos decirlo así, la palabra racional se puede tomar como normal, o es el culto real, digámoslo de esa manera, que Dios espera de nosotros. Es el culto racional, es el culto normal, o es el culto verdadero, es el culto que a Dios le agrada. Hermano, el culto no es el que hacemos aquí al cantar y al estar acá. Ese es importante, pero lo que a Dios le agrada y el culto normal es que así como somos aquí, lo seamos afuera en todo lugar donde vamos. La vida del creyente marcada por lo que Él es. Ahora, Pablo sabía que era presentar su cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable al Señor. Él sabía. Le vamos a mostrar por lo menos algunos pasajes donde dice 1 Corintios 9, 25 al 27. Ahora obviamente en el versículo 2 nos va a decir cómo hacerlo, pero aquí nos da un avance. 1 Corintios 9, 25. Todo el que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y aquí está el punto, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo que Pablo aquí nos está diciendo es, no sea que yo anime a otros, que yo le ayude a otros, les muestre el camino a los otros, les enseñe a los otros, y al final yo ni siquiera viva lo que yo estoy enseñando y quede descalificado. La vida práctica es lo que él está diciendo. La teoría sin la práctica no tiene ningún sentido, y por eso él dice, entonces ¿qué hago yo? Golpeo mi cuerpo y lo pongo al servicio del Señor. Y es lo que toca estar revisando siempre. Según de Corintios 12:7 también él hablaba de por presentar ese cuerpo en sacrificio o su carne. Mire lo que le tocó. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, mediamente me fue dado un aguijón en mi carne. Pablo tuvo un aguijón en su carne y dice, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Al presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, vamos a tener un ataque de Satanás como aquí le pasó a Pablo. Se nos va a abrir el infierno, como alguien dijo, el mundo se nos va a venir encima y la carne, como lo veremos ahora. Pero hermanos, hay que hacerlo. Tal vez por eso muchos no lo hacen, o de pronto no lo hacemos, por la razón de que si usted quiere santificarse, hermano, pues agradarse más al Señor, va a tener problemas. Con nosotros mismos, con la carne nuestra, se va a levantar. El mundo, usted va a sentir que el mundo está en contra suyo, y Satanás lo va a tener como foco para atacar. Y así es. Pero aún la Biblia sigue diciendo, hermano, ¿por qué debo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, o todo mi ser? 1 Corintios 6:13. 1 Corintios 6:13.
Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Ahora la pregunta, ¿no sabéis que vuestros cuerpos, miren esa pregunta, son miembros de Cristo? Y dice otra vez, ¿por qué yo debo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Porque mi cuerpo, hermanos, es miembro de Cristo. Y él pregunta, ¿acaso ustedes no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y luego dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Dice, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor en su cuerpo, un espíritu es con Él. Ahí está mirando, hablando de lo mismo. Luego dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y luego pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, y esto es muy importante, nosotros fuimos comprados por precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No es solo el espíritu. Pablo tiene que hablar así. Juan también habla así, porque la idea de muchas personas es, no, yo espiritualmente ya estoy bien con el Señor, Él ya me regeneró, me justificó. Mi cuerpo no, mi cuerpo es malo, Él no va a cambiar. Entonces, ¿para qué intento tan siquiera cambiarlo? Más bien dejémoslo en la rienda suelta del pecado. Y hermano, eso es peligroso, porque así creían los griegos. La filosofía griega era así. Todos estos hombres filósofos decían, lo que hay que rescatar es el espíritu interno del hombre, el cuerpo no, porque el cuerpo es tan malo, entonces que fornique todo lo que quiera, que entre en todos sus deseos, hay que deje lo que satisfaga todos sus deseos, porque al fin y al cabo es malo, pero su espíritu sí manténgalo fiel. ¿Y cómo lo mantenían? Con el conocimiento. El buen conocimiento. ¿Y sabía usted que hay cristianos así? Por eso el peligro de tener mucho conocimiento. No, yo espero que conozca quién es Dios y su vida viva en fornicación, en adulterio, dele rienda suelta a sus placeres. Eso no importa, porque el cuerpo es malo. Y entonces, ¿qué hago yo con estos textos que dicen que mi cuerpo es templo del Espíritu? ¿Cómo? Porque Pablo dice que presente mi cuerpo también en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque hermano, si bien es cierto que tenemos una naturaleza carnal y pecaminosa y que está un asidero en nuestro cuerpo, en nuestra carne, eso es cierto, pero también es cierto que esta carne, aún siendo así, el Señor la ha rescatado y dice que Él la ha tomado como su templo. Después la glorificará, pero ahora es su templo. Y entonces Él es celoso, no solo de nuestro ser espiritual interno, sino de nuestro ser externo. Y tenemos que tener celo y tenemos que santificarlo, obviamente del espíritu hacia afuera, pero hay que santificarlo y hay que consagrarlo al Señor, hermano. Y entonces 1 de Tesalonicenses 5:23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y está hablando de una santificación por completo, porque tiene un inicio, pero debe tener un complete. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser. ¿Qué es todo vuestro ser? Pues toca el cuerpo, que es la parte material, y toca el ser espiritual o el alma, que es la parte inmaterial. Dice que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento está diciendo que deje el cuerpo libre. No, todo nuestro ser sea guardado irreprensible. Ahora, punto número 4, tomar el molde correcto. La pregunta sería aquí, ¿cómo? Así que hermanos, os ruego, el ruego de Pablo, ¿cuál es? Que es el ruego mismo de Dios para nosotros, un mandato. Por la misericordia de Dios, ok. ¿Qué es lo que ruega? Que yo presente mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, es decir, todo mi ser, porque ese es el culto que a Dios le agrada, porque esa debe ser la norma perfecta de vivir del cristiano. Pero ¿cómo lo voy a hacer?
Ahora viene el cómo, hermanos. Y tengo 3 cosas ahí, en 10 minutos. El cómo, versículo 12. Ahí sale el mensaje, ahí está el mensaje, pero pues brevemente. Y voy a tomar el versículo 11. Así que os ruego por la misericordia de Dios, versículo 1, perdón, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, la idea del vivir cristiano es poder saber yo cuál es la voluntad de Dios, y que esa voluntad de Dios tiene 3 aspectos: agradable, es buena, es agradable y es perfecta. Pero yo no lo puedo comprobar, hermano, hasta que yo no sea transformado desde mi interior, comenzando por mi mente. Pero yo no puedo ser transformado, hermano, desde mi interior para conocer la voluntad de Dios, a menos que yo quite el molde del mundo. Esa es la idea. Así que la manera, el cómo, es tomar el molde correcto. La primera parte negativa es no adaptarse al mundo. No, dice la Biblia Reina Valera, no os adaptéis a, perdón, esa es la Biblia textual. La Biblia textual dice, no os adaptéis, la Reina Valera, no os conforméis. La palabra conformarse viene de un molde. Y esa misma palabra es la que nos habla de los moldes que se hacían para sacar figuras. Entonces tienen un molde y de ahí sale todo. Lo mismo, porque hay un molde. Entonces la idea aquí es, hay un molde en el mundo y casi la mayoría del mundo, ese es el molde. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros hijos visten como visten? En mi tiempo, yo no sabía que era que un hombre se pusiera un arete, se pinchara una oreja por aquí, se pusiera un piercing en la nariz, se pusiera una argolla aquí, en la lengua. Estos días le decía a una de mis hijas que, viendo un programa de televisión, apareció una muchacha, creo que era una periodista hablando con un anillo aquí, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Una argolla aquí. Yo le decía a una de mis hijas, ¿tú crees que yo le voy a dar un beso a una hembra con una argolla? Que a mí me gustó ser mordelón de labios. Todavía deja a mi papá le muerdo los labios. Yo me imaginaba que tal mordelón no lo le daba a esa mujer. Pero ¿de dónde viene eso, hermanos? De una cultura, de un molde. Todos, la gente, estos muchachos se levantan y dicen, ese es el molde que cogen. Es que yo digo esto con mucho cuidado, porque en iglesia están llegando personas con piercings y... Bueno, la Nueva Versión Internacional dice, no os amolden. Note, la Reina Valera dice, no os adaptéis. La Biblia textual dice, no os adaptéis. Sí. No os conforméis, no os adaptéis. Y aquí dice, no se amolden al mundo actual, dice la Versión Internacional, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, note, hermano, lo peligroso de adaptarse al mundo. Lo primero es no adaptarse al mundo. Mire lo peligroso de adaptarse al mundo, y esto está en Efesios 2, 1, 3. En Efesios 2, 1 leemos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es muy importante entender que nosotros, antes de ser cristianos, antes de tener vida espiritual, estábamos muertos espiritualmente. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Versículo 2, en los cuales, es decir, cuando ustedes tienen la muerte espiritual, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Ve? Es lo mismo, el molde de este mundo, el sistema de este mundo. Y el problema es que ese sistema del mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, el mundo, el sistema del mundo tiene un molde, y ese molde está adaptado
al molde del diablo. ¿Por qué dice yo para arriba? Debe ser para abajo. No sé dónde está. Algunos dicen que está en los cielos, ahí en el segundo cielo. Bueno, no sé, está en cualquier lugar. Dice, ¿cómo éramos nosotros antes? ¿Cómo es dice, seguíamos la corriente de este mundo que era adaptada o conforme al príncipe, la potestad del aire? Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ah, claro. El molde del mundo viene porque Satanás lo diseña de esa manera y opera y se moldean todos los que son conforme a desobediencia. No son creyentes. Y así estábamos nosotros. Luego dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra voluntad, de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, y de los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, cuando Pablo dice no se adapten al mundo, no tomen el modelo del mundo, es porque él está diciendo, porque nosotros veníamos de allá. Y el Señor nos hizo nuevas criaturas, ya no pertenecemos a ese sistema. Pero entonces lo primero, hermanos, para poder nosotros vivir una vida cristiana, andar en una vida práctica, Pablo nos dice cuál es la manera. Número 1, hermanos, no adaptándonos al mundo. Número 2, entonces, sería ser transformados por Dios. Lo primero es no adaptarnos, pero lo segundo es buscar la transformación de Dios, porque dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados. Pero ¿cómo voy a ser transformado o voy a ser cambiado? Va a ser cambiado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, la única manera es cambiar nuestra manera de pensar, que nos lleva a cambiar nuestra manera de sentir y nos lleva a cambiar nuestra manera de actuar. Y para eso está la palabra de Dios, hermano. Así que cada vez que venimos a un culto, venimos a adorar a Dios, pero venimos a ser transformados para que Dios con su palabra nos cambie, nos transforme. De hecho, usted ya renuncia a este mundo, no se adapta al mundo, pero tiene que adaptarse a algo. Porque el hombre necesita adaptación. Y si ya nos desadaptamos del sistema antiguo que veníamos del mundo, entonces ahora tenemos que buscar adaptarnos o conformarnos ahí a lo que es Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y Romanos 8:29 nos da la idea, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La misma palabra conforme. Conformarse, adaptarse, amoldarse, digámoslo de esa manera. Es el molde que necesitamos ahora. El molde correcto es ser como Cristo, entonces. Porque dice que fuimos llamados para ser conforme a la imagen de Cristo. 2 Corintios 3, 16, 18 nos dice, pero cuando se conviertan al Señor, porque todo arranca por la conversión, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y dentro del Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, es decir, hubo conversión, se quitó el velo de nuestros ojos, ahora podemos mirar a cara descubierta. En el mundo teníamos un velo, cuando nos convertimos se quitó el velo, ahora tenemos nosotros libertad para poder mirar. Y cuando miramos a cara descubierta, dice, como en un espejo, ¿qué vamos a ver? La gloria del Señor. Y cuando vemos la gloria del Señor, dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Ven cómo somos transformados? Por eso nosotros primero hablamos de la conversión. Cuando la persona se convierta, se le quita el velo, tiene libertad para poder ver, y a través de la palabra va a comenzar a ver la gloria de Dios. Cada vez verá la gloria de Dios para su transformación, para que se asemeje o se amolde a la imagen de Cristo. No hay otra manera. Y en 2 Corintios 4, 16 dice, por tanto, y yo le compartí a mi esposa este texto que me llamó la atención, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Sabe qué es lo que muchos de nosotros sí sabemos? Que nuestro ser exterior se va desgastando, porque ya no tenemos las mismas fuerzas de ayer. Porque a veces, antes teníamos una mente muy lúcida, ahora se nos olvidan las cosas. De alguna manera nuestro ser interior se va desgastando y es la normalidad y la realidad. Pero mire lo otro, hermano, que esto me llamó la atención. Le decía a mi esposa, impresionante, uno lee muchas veces y no le pone atención. Mientras que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva todos los días, de día en día. Yo le decía a mi esposa, mira esto, mi cuerpo
exterior se va deteriorando, pero el cuerpo interior, mi espíritu se va acrecentando, se va renovando. Yo le decía a mi esposa, mire, y esto es diario, impresionante. Así que la vida del cristiano, hermano, tiene que ser diariamente en una transformación diaria. Pero muchos pensábamos que era solamente cuando escuchaba un mensaje y venía al culto. ¿Qué ese es el error? Porque si es la realidad que diariamente su cuerpo exterior se va desgastando, de pronto los jóvenes dirían que no. Yo he entendido que hasta los 23 años tienen desarrollo. Ya después de 23 años para allá comienza usted para atrás. O por lo menos de 30 años para allá usted ya comenzó a desmejorarse. Hermano, yo lo siento. Yo subí al 18, ahora estoy subiendo, cuando tenía 17 años subía en 57 minutos, ahora subo en 1 hora y media casi. Y no he podido bajar de ahí. No, sí, ahora 1 hora y 20, 1 hora y 18 tengo el récord, pero no he podido. Y no podré ya, porque mi cuerpo, tengo que aceptarlo, se va desgastando. Pero mi interior, aunque mi cuerpo se desgaste, mi interior se renueva, hermano, de día en día. Así que yo pensaba, cuando llegue yo a los 80, si es que Dios me permite llegar allá, no sé, estaré como un ancianito por ahí, pero mi espíritu está joven, nuevo, rejuvenecido, hermano. ¡Qué bendición! Y número 3, así comprobamos cuál es la voluntad de Dios. Comprobamos así cuál es la voluntad de Dios. Hoy me lo leo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Es decir, necesitamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tengo el tiempo para entrar a desarrollar que la voluntad de Dios es buena, ¿por qué? Agradable, ¿por qué? Perfecta, ¿por qué? Había un mensaje ahí, pero yo quiero seguir. 3 versículos nomás y termino rápido. Jesús dijo lo siguiente, tomando el Salmo número 40. Entonces dije, he aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad. Dice que cuando nosotros, hermano, y esto tiene que ser así, cuando nosotros no nos dejamos moldear por el mundo, cuando nosotros tomamos el molde de Cristo, hermano, ¿sabe? Vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Cristo dijo, hacer tu voluntad me agrada. En Juan 4:34 Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermano, Jesús, mi comida. ¿A cuánto le gusta salir a comer? A todos nos gusta y pudiéramos todos los días. Lo que pasa es que no tenemos los recursos, pero pudiéramos todos los días íbamos a comer una hamburguesa, una arepa con todo, qué sé yo. Estos días Andrea me trajo una arepa con todo. Todos los días. Y me lo trajo, ¿cuándo fue? Me lo trajo el martes. El lunes en la noche me la trajo y ayer que llegó por la noche le dije mi arepa. Digo, ¿ve? Me decía así. Pues claro. ¿Qué tal todos los días? Mi hermano, puedo yo decir así como me como, lo que más le gusta a mi esposa es el pollo, ¿no? Toca traerle pollito. ¿Cuál es su comida? Y cuando usted tiene su comida preferida, hermano, no sé, un pescado, yo no sé qué, usted se lo come ahí. Usted puede decir, así como me como esta comida, es la voluntad de Dios para mí. Me agrada. Eso dijo Jesús. Termino con mi texto favorito, Hebreos 13, 20, 21, porque ahí está. Lo dije el domingo, lo digo otra vez, lo digo casi siempre. Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz, es porque es otra vez el Dios que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Ese Dios de paz os haga actos en toda obra buena. Él es el que me hace acto a mí, por eso necesito de Él. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. Si algo que Dios quiere es que yo haga su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Él hace en mí lo que le agrada a Él por medio de Jesucristo, para que Él reciba toda gloria por todos los siglos. Así que esto es, hermano, los 4 puntos. Así que os ruego, es el mandato de Dios. ¿Pero por qué? Por la misericordia de Dios. Si la misericordia de Dios no hay ruego, no hay mandato que valga, hermano. ¿Qué? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo y agradable a Dios, porque Él es el culto. Ese es el culto normal del creyente. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que renunciar al molde del mundo, tenemos que tomar el molde del Señor, y solamente así comprobamos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y cuando tenemos eso, hermano, déjeme decirle que lo que sigue del vivir cristiano no vamos a tener problema. Si tomamos este fundamento, que eso es la vida cristiana, a partir de ahí, hermano, va a ser tan fácil obedecer al Señor, vivir para su gloria, hacer su voluntad, porque aquí está la clave. Amén. Oremos.